bueno poder encontrar esta herramienta para poder comunicarnos, aunque estamos a la distancia, físicamente hablando, pero poder estar juntos también compartiendo en el espíritu, ¿no? Qué bueno. Y hoy queremos repasar un poco las lecciones que hemos venido dando y esta es la del domingo 29, 29 de marzo. El título es ¿Y vos quién sos? Y es el primer capítulo de Juan, ¿sí? Vamos a empezar a leer ese primer capítulo y el pasaje está entre los versículos 19 al 28. Y dice así la palabra de Dios: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos, que habían sido enviados por los fariseos, lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betanía, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bien, este es el pasaje que tenemos para estudiar en este rato. Bien, ahora hablemos un poco de Juan. ¿Quién era Juan? Vamos a empezar hablando un poco de lo que fue su nacimiento. En realidad podemos hablar tanto del nacimiento de Juan, porque fue realmente un milagro. Juan y Jesús eran parientes, ¿sí? Y Juan le llevaba aproximadamente 6 meses a Jesús en edad. Y era el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías era sacerdote, era un hombre piadoso. La Biblia dice que su esposa Elizabeth era también de las hijas de Aarón, así que eran un matrimonio que podríamos decir que era un matrimonio muy, la Biblia dice piadosos, eran gente que realmente estaba en relación con el Señor, ¿sí? Y ellos eran grandes, no podían tener hijos porque ya eran de edad avanzada. Ustedes conocen la historia. Zacarías va a cumplir con todo lo que es el ritual del sacerdote en ese tiempo y le tocaba eh, por turnos el sacrificio del incienso. Entonces tenía que pasar al lugar santísimo. Se tomaban brasas del altar del sacrificio y se pasaba al lugar santísimo, y allí se liberaba el incienso que desprendía un olor fragante. Eso lo hacía el sacerdote. Y ese privilegio era una de las cosas más anheladas por los sacerdotes, porque podían entrar a ese lugar que era donde estaba el arca del pacto. Bien, ustedes saben que allí se le presenta el ángel Gabriel y le dice a Zacarías que va a ser papá. Imagínense el susto que habrá tenido Zacarías en ese momento, pero aparte, ¿cómo voy a ser yo padre si yo soy grande y mi esposa también? Entonces Gabriel le dice: como vos no creíste y desconfiaste de lo que el Señor te está diciendo, no vas a poder hablar. A todo esto el pueblo esperaba la salida de Zacarías del lugar santísimo y se demoraba porque venía hablando con el ángel, y el pueblo se empezó a preguntar: bueno, a ver. Y cuando sale y no puede hablar, toda la gente se quedó maravillada, expectante, diciendo: ¿qué habrá pasado en ese lugar, en el lugar santísimo? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá tenido una visión? Bueno, pasa el tiempo, nace Juan y todavía Zacarías sin hablar. Cuando le ponen el nombre en el templo, le preguntan: bueno, ¿qué nombre le vas a poner? Y Zacarías en una tablita escribe: lo vamos a llamar Juan. En ese momento sus labios pueden hablar, es abierta su boca y tiene una oración
de las más lindas de la Biblia, exaltando el nombre de Jehová. Y además, en los versículos 75, 76 y 77 que se encuentran aquí abajo, si ustedes lo pueden leer más detenidamente, todo el relato de Lucas sobre el nacimiento de Juan es precioso. Pero les quiero recalcar esos dos versículos porque él ahí dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor y dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de pecados. ¿Sí? Zacarías profetiza sobre su hijo también y le dice estas palabras preciosas, ¿no? Y fíjense lo que pasa con el pueblo. A todo esto, toda la gente expectante, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 65, dice: todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban quién llegaría a ser ese niño, pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. O sea que desde su nacimiento Juan fue diferente, Juan fue especial, todo lo que rodeó su nacimiento, desde su anunciación a través del ángel Gabriel, pero aparte también hubo profecías que hablaban de cómo iba a ser la vida y el nacimiento de Juan. Lo podemos encontrar, esas profecías, en Malaquías 3, Malaquías 4 y en Isaías 43 también. Entonces, aquí tenemos un niño que es anunciado su nacimiento, que todo el mundo conoce, que nació en estas circunstancias tan especiales. Si hubiera sido hoy, hubiera sido publicado por todas las redes sociales. Todos sabían de Juan. Juan se capacita. Desde pequeño él va hacia el desierto y pasa tiempo en el desierto en contacto íntimo con Dios. La Biblia dice que él comía solamente langostas y miel y vestía de una forma especial con unos cintos. Y eso también lo podemos leer en Lucas. Como vemos, Lucas sigue narrando la historia de Juan y también en Mateo 3:4. Y lo más importante es que el pueblo lo tenía por profeta. Todos lo conocían, todos lo respetaban y su palabra era escuchada por el pueblo. Él tenía también un grupo de discípulos que lo seguían. O sea, era un hombre popular, era un hombre que no pasaba desapercibido y era un hombre muy joven. Él habrá tenido aproximadamente 30 años cuando inicia su ministerio y empieza a preparar este camino del Señor. ¿Sí? Bueno, hasta acá tenemos más o menos una idea de cómo era Juan y de quién era Juan. Entonces, volvamos al pasaje original. Aparecen estos fariseos preguntándole a Juan si él era el Mesías. Y Juan inmediatamente dice: no, yo no lo soy. Bien, si no sos el Mesías, entonces sos Elías. Juan dice: no soy Juan. Yo soy Juan, no soy Elías. Soy Juan, soy el hijo de Zacarías y de Elizabeth, ¿te acordás? Que mi papá estaba en el templo cuando se le apareció el ángel, mi mamá, una señora grande, me tuvo a mí. O sea, era como que de más estaba esa pregunta, ¿no es cierto? Ahora ellos insistían: a ver, y entonces, si vos no sos nadie, ¿vos quién sos para predicar? ¿Por qué bautizás? ¿Por qué hablas del arrepentimiento de pecados? ¿Quién sos vos para venir a hacernos este planteo? A ver. Fueron directamente a amedrentarlo a Juan, a tratarlo de acallar, de callar la boca, de que no siguiera con su ministerio, a tratar de menospreciarlo. Todas estas cosas nos pueden ocurrir a nosotros muchas veces, cuando alguien viene y te dice: ¿y vos quién sos para venirme a hablar a mí así? ¿No? Creo que Juan era molesto. Era molesto para estos círculos de personas porque Juan predicaba precisamente el arrepentimiento de pecados y lo hacía de una forma con mucha pasión, poniendo todo el corazón y con mucha entrega en este ministerio que él tenía.
vuelvo a recalcar que era una persona muy joven. Él era una persona muy querida por el pueblo. Por eso cuando Herodes lo pone preso, no quería tocarlo, ustedes conocen la historia, porque le tenía miedo al pueblo, ¿se acuerdan? También lo podemos leer eso en los pasajes complementarios de los otros evangelios. Lo importante para hoy y para poder resumir un poco quién era Juan, que él, a pesar de su corta edad, de ser un hombre muy joven, podía haber elegido otro camino, podría haber elegido ser sacerdote como su papá, haberse casado, haber tenido hijos, haberse formado de otra manera. Él eligió seguir el camino que Dios había planificado para él. Él tenía una meta, tenía un propósito y lo seguía. Incluso tuvo la suficiente humildad para darse cuenta que Jesús era el Mesías y era quien tenía que él elevar y Juan ir menguando. Incluso él dice con total humildad, no soy digno de atarle el zapato. Fíjense, una persona que tenía toda la fama y el favor y el amor del pueblo, que era reconocido por todos, que tenía sus discípulos, pero tiene la humildad suficiente para saber cuál era su lugar. Y el mismo Jesús después dice de él que no hubo otro como Juan, nacido de mujer. ¿Se acuerdan? Entonces, Juan nos deja a nosotros un desafío. Primero, el enfoque que Juan tenía. Él vivía con un propósito y vivió muy pocos años. Ustedes conocen la historia. Él termina muriendo en manos de Herodes, muy jovencito. Y sin embargo, él tenía una vida con propósito, conociendo quién él era. Entonces, este es el desafío para nosotros hoy. Nosotros, ¿podemos contestar esta pregunta? ¿Quién somos? ¿Qué contestaríamos cuando nos pregunta alguien quiénes somos? ¿Podríamos dar testimonio de Jesús como lo hizo Juan en ese momento? Que el Señor nos bendiga y nos dé la capacidad y nos dé la fortaleza y el conocimiento para poder entrar en sus propósitos y poder enfocarnos a la forma que hizo Juan, en el propósito que él tenía para su vida. Y les doy muchas gracias y como vemos vamos a estar viéndonos probablemente a través de estas redes y deseo para ustedes también que Dios les bendiga en esta semana y que puedan seguir leyendo su palabra y haciéndonos preguntas a través de este medio y podemos de esta manera seguir en contacto a pesar de que no nos podemos abrazar. Va a ser un rato cortito, ya nos vamos a volver a estar juntos y vamos a poder seguir compartiendo. Mientras tanto, tenemos esta herramienta que la tenemos que aprovechar. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias.